que esto no solamente es en una dirección, también va en sentido opuesto. O sea que el movimiento del antimicrobiano entre el compartimiento 2, que es el pulmón, y el compartimiento 1, que es el plasma, es bidireccional. Y que eso está regido o regulado por unas constantes de velocidad, que son la K12, si va de aquí para allá, y la K21, si va de aquí para acá. ¿Sí? Eso es claro. Y también lo mismo va a pasar cuando estemos hablando de un compartimento 3, que se los llamamos tejidos periféricos, ¿cierto? Entonces, recuerden que cuando el antibiótico llega aquí o llega acá, él puede sufrir también procesos de eliminación. Si estamos hablando de algún tipo de antibiótico que es metabolizado en el pulmón, pues aquí ya empieza a degradarse. Y si estamos diciendo que el compartimento 3 es el riñón, pues se elimina por la orina. Si es que él se va a eliminar por la orina, o todo se elimina por la orina. Entonces, eso también es importante que lo tengan claro. Listo. Entonces, tipos y objetivos de terapia antimicrobiana. Entonces, cuando ustedes quieran establecer el tipo de terapia antimicrobiana que van a establecer en sus pacientes, deben tener presente una línea temporal, ¿cierto? Y entonces, la línea temporal, ¿cuál va a ser? Esta flechita negra que va de aquí hacia allá. ¿Qué vemos en la parte de abajo en color rojito? Digamos, los estadios de la progresión de la enfermedad infecciosa. Pacientes que no están infectados, pacientes infectados, pacientes infectados sintomáticos, que tenemos pacientes infectados asintomáticos, ejemplo COVID. Aislamiento del patógeno para identificación y acá resolución, es decir, el paciente se mejoró. ¿Se acuerdan de uno de los objetivos de la terapia antimicrobiana? Bueno, ahí está, ¿cierto? Muy bien. Entonces, dependiendo de la etapa en la que estemos, así podemos clasificar a las terapias antimicrobianas. Si estamos hablando de una terapia antimicrobiana profiláctica, es porque nos estamos refiriendo a pacientes que no tienen la infección o que si la tienen, porque es que se ha identificado un parámetro, todavía ella no ha avanzado, no ha generado enfermedad. Recuerden que ustedes pueden estar infectados y otra cosa muy diferente es que generen la enfermedad infecciosa. Es decir, tienen el agente patogénico, pero la enfermedad no se ha generado. En el caso de la neumonía, tiene la bacteria en el pulmón, pero la neumonía como tal no se ha producido. Usted no tiene consolidación, no tiene disnea, no tiene nada. No hay alteración en el parénquima. ¿Vale? Listo. Luego aparece una que se llama preventiva, que para mí esto o nos quedamos con esta o nos quedamos con esta, pero esta aquí queda como volando, como que no tiene una razón de ser. ¿Por qué les digo? Porque la preventiva dice que tiene que haber infección. Y tiene que haber infección y que debe estar identificada por algo. Tiene fiebre, tiene leucocitosis, tiene visiblemente hay un absceso, ¿sí? Y eso se llama preventivo. Cuando se inicia la terapia, cuando el paciente tiene la infección, pero no tiene síntomas. ¿Vale? El paciente, por ejemplo, no tiene alguna alteración, digamos, estructural que le genere una incapacidad. Entonces, ¿por qué les digo que para mí la preventiva no debería existir? Porque eso es básicamente la profiláctica. O sea, o nos quedamos con esta o nos quedamos con esta, pero para mí la mejor va a ser siempre la profiláctica. Entonces, la preventiva normalmente nunca la vemos. Luego viene la terapia empírica. El paciente ya está infectado, ya tiene síntomas, pero ¿qué no sabemos? ¿Quién está causando el daño? Luego viene la terapia definitiva. ¿Cuándo tenemos terapia definitiva? Cuando el paciente tiene aislado el patógeno. Yo ya sé quién es. Y la terapia supresiva o supresora normalmente se emplea cuando el paciente queremos que de alguna manera se cure completamente de la infección. Aunque aquí vuelve y pasa lo mismo. La terapia definitiva puede llegar a ser terapia supresora. ¿Por qué razón? Porque si yo ya sé cuál es el agente patogénico, pues le doy el antimicrobiano que necesita para ese agente y erradicarlo en el tiempo que se establece la terapia, ¿cierto? Lo que sucede es que hay casos donde, a pesar de que esto ocurra, igualmente el paciente tiene
signos o síntomas o hay identificación microbiana todavía. Y por esa razón se adiciona otro antimicrobiano para terminar como de matar todo lo que está allí. Pero es muy poco los casos donde eso ocurre, ¿sí? Normalmente siempre nos quedamos aquí. Bueno, dime. Es que tú dijiste que la profilaxis es una para pues, cuando la persona tiene infección y la preventiva cuando tiene infección. Pero tú dijiste que en la infección se presentan los síntomas. ¿En la no infección? Sí, No. En la no infección es más bien que tú veas un parámetro alterado, ¿sí? Pero no tiene que ser un síntoma concreto porque se supone que cuando tú tienes un tratamiento profiláctico, el paciente no tiene infección, se espera, y también no tenga sintomatología. Porque para que haya sintomatología necesariamente siempre tiene que haber la infección establecida, ¿sí? La definición es un poquito rara, pero es así. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la profilaxis? Es prevenir la infección o el desarrollo, por eso dice ahí, el desarrollo de la enfermedad. Una cosa es que usted se infecte y otra cosa es que la infección le desarrolle la enfermedad infecciosa, ¿vale? Que es potencialmente peligrosa en aquellos que ya tienen evidencia de infección. Eso no necesariamente es así. Por eso les repito, que cuando estamos hablando de terapia profiláctica, casi que la mayoría de los casos es en un paciente que no tiene infección, que no tiene sintomatología. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dime. Pero, por ejemplo, en ese caso, digamos, cuando una persona se corta, y como voy a tomar antibióticos para que no me genere una infección, entonces ahí no se puede decir que hay como una evidencia porque me corté. Hay una evidencia, pero no es, o sea, esa es la evidencia de infección. ¿Por qué es una evidencia de infección? Exacto, ¿sí? Entonces, miren, gracias por el ejemplo. Cuando se habla de evidencia de infección, también se refiere a que el lugar donde está ocurriendo la probable infección, ¿cierto? Es un lugar que fácilmente puede ser colonizado. El ejemplo que pone su compañera es una cortadura. ¿Por qué es un lugar que fácilmente se puede colonizar? Primero, porque cuando usted se corta, esa herida queda expuesta al ambiente. Y segundo, usted en la piel tiene bacterias. Esas bacterias se llaman flora. La flora que tenemos en la piel normalmente es Staphylococcus epidermidis o Staphylococcus aureus, ¿sí? Esas bacterias ingresan ahí en ese tejido y pueden generar una infección. Antiguamente, ¿por qué no generaba la infección? Pues porque no había cortaduras y la piel funciona como una barrera, ¿vale? Entonces, allí también podría haber una terapia profiláctica. No hay infección completa, pero hay una evidencia de que puede haber una infección y que por lo tanto puede desarrollarse una enfermedad infecciosa por ese punto de colonización. Entonces, la terapia profiláctica debe preservar siempre el bioma nativo y es por eso lo que acaba de decir su compañera. Resulta que en nuestra piel, en algunas partes de nuestro cuerpo, tenemos algo que se llama la flora, ¿sí? Eso es lo que se conoce como bioma nativo. Esa flora nativa a nosotros nos ayuda a protegernos de otros microorganismos que sí son patogénicos. Pero si nosotros no la preservamos, no la cuidamos, entonces dañamos la flora y permitimos que otros microorganismos puedan invadirnos y puedan generar infección. Entonces, por esa razón es que dice que es muy importante que la terapia profiláctica preserve el bioma nativo, que no lo vaya a dañar, que solamente se enfoque en atacar esas posibles bacterias que puede tener el paciente, por ejemplo, en el caso de su compañera que nos mencionó, cuando se hizo una cortadura. Ahí que voy a encontrar con mucha seguridad estafilococo. ¿Le doy un antibiótico para gram negativas? No, no tiene sentido. Ahí no hay gram negativas, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Y eso es lo que reconocemos como bioma nativo. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Primero, considerar los antibióticos de espectro reducido. En las terapias profilácticas, normalmente uno busca que el espectro de actividad del antimicrobiano sea pequeño, es decir, que no aplique para todo. Segundo, limitar la duración de la profilaxis para que sea lo más corta posible. Cuando usted le da tratamiento profiláctico a su paciente, por ejemplo, para una cirugía,
usted no le da el día que tiene la cirugía y 10 días más. Usted solamente le da 1 máximo al día siguiente, ¿sí? O sea que en total, ¿cuántos son días? 2, ¿cierto? Y usted siempre debe aplicar el razonamiento PKPD, que es lo que estábamos viendo al inicio. Es decir, todos los componentes farmacodinámicos y todos los componentes farmacocinéticos para entender si ese antimicrobiano le sirve como profiláctico. Si usted quiere generar una profilaxis para que el paciente no le dé una infección en el tracto urinario, resulta que el antibiótico no llega allá, ¿le puedo dar ese antibiótico? Pues no. Por esa razón, usted debe incluir ese razonamiento. Entonces vamos a ver unos ejemplos. ¿Qué tipos de pacientes normalmente requieren profilaxis? Pacientes inmunosuprimidos. Esos pacientes normalmente, ¿quiénes son? Pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, ¿cierto? Pacientes que tienen enfermedades oncológicas, pacientes que tienen trasplante y que toman inmunosupresor para el trasplante, ¿sí? Esos son los que van a requerir ese tipo de tratamiento. Y también los pacientes que tienen VIH. Pero VIH que está progresando a SIDA. Es decir, una persona que tiene una alteración desde el punto de vista de los laboratorios en cuanto a la reducción de los linfocitos TCD4 y el incremento de la carga viral plasmática. Me explico. Normalmente, en un paciente con VIH, nosotros buscamos siempre que el nivel de linfocitos TCD4 esté por encima de 400 células por milímetro cúbico y que la carga viral de VIH sea indetectable por técnica de PCR. Eso es lo que nosotros buscamos. Si mi paciente tiene linfocitos TCD4 por debajo de 400 o incluso por debajo de 200 y tiene una carga viral plasmática alta, entonces él tiene un alto riesgo de desarrollo de infecciones oportunistas. ¿Por qué razón? Porque resulta que en estos pacientes, cuando ustedes tienen muy poquitos linfocitos T, estamos hablando de un paciente que está inmunodeprimido, ¿sí? Que sus células no van a tener la capacidad de responder frente a ese agente infeccioso, que probablemente para ustedes esa infección no les va a generar ningún daño, ¿cierto? Pero a ellos, como no tienen defensas, es una infección bastante peligrosa. Muy bien, las infecciones que normalmente se tratan en los pacientes inmunosuprimidos como profilaxis son este tipo: Pneumocystis jirovensii, Mycobacterium, Toxoplasma gondii, Candida, Aspergillus, también virus como citomegalovirus y el virus del herpes. Cuando, por ejemplo, damos terapia profiláctica para hongos en pacientes inmunosuprimidos, ¿sí?, que tienen complicaciones, por ejemplo, previas infecciosas, ellos reciben tratamiento para hongos. ¿Por qué razón? Porque en ellos, cuando ya tuvieron una exposición previa a un antimicrobiano y porque estuvieron infectados previamente y están tan inmunosuprimidos, en ellos es muy fácil que los hongos sí los ataquen, ¿sí? En otro tipo de pacientes que tengan inmunosupresión pero que no haya tenido exposición a antimicrobianos o a otro microorganismo previamente, entonces ellos no van a ser tan fácilmente colonizables por hongos, ¿cierto? ¿Quién recibe, por ejemplo, tratamiento para citomegalovirus y el herpes virus? Pacientes trasplantados algunas veces, o pacientes oncológicos. ¿Listo? Muy bien. Procedimientos quirúrgicos. Resulta que la mayoría de las infecciones que se producen en los procedimientos quirúrgicos ocurren por infecciones derivadas de Staphylococcus aureus. ¿Por qué? Porque es el que está en la piel, ¿sí? Es el que está directamente en todo el territorio que ustedes puedan tocar, que se llama piel. La mayoría de las cirugías, si ustedes le abren aquí para hacerle una cirugía de corazón abierto, en el momento que hacen la incisión, inmediatamente se abre y las bacterias pueden ingresar y generar una infección. Cuando usted le abren el abdomen, lo mismo. Cuando usted le van a hacer una cirugía aquí, una cirugía acá, una cirugía acá, en la pierna, en el pie, en donde sea que tengan que cortar, pues Staphylococcus puede ingresar y generar una infección. Esas infecciones las vamos a llamar endógenas, ya las vamos a ver. Esto es normal en cirugías cardíacas y ortopédicas, como les dije hace un instante. ¿Qué se debe hacer en este tipo de pacientes? Se debe administrar terapia antimicrobiana profiláctica para prevenir ese tipo de infecciones. Aunque también al paciente se lo descontamina previo a la cirugía.
Por ejemplo, se le pueden hacer lavados de mupirocina intranasal y también se le pueden hacer baños con gluconato de clorhexidina, que normalmente esos baños con gluconato de clorhexidina se hacen 5 días antes del procedimiento quirúrgico, al menos. ¿Cómo son los baños? Básicamente usted se baña, ¿cierto? Normal. Y el último baño, o la última enjuagada, lo hace con el gluconato de clorhexidina. ¿Qué hace el gluconato de clorhexidina? Empezar a disminuir la carga de ese bioma, es decir, la carga de Staphylococcus aureus que usted tiene en la piel. ¿Quiero erradicar todo el Staphylococcus aureus que está ahí? No, es importante, pero lo que yo puedo hacer es reducir la cantidad, porque entre más poca sea la cantidad que hay en la piel, menor probabilidad voy a tener de que mi paciente, cuando yo le haga la cortadura, pues vaya a tener una infección por el microorganismo, ¿cierto? Los antibióticos en los procedimientos quirúrgicos se administran siempre 60 minutos antes de iniciar el procedimiento quirúrgico. Si usted tiene programado la cirugía a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde tienen que estar administrando el antibiótico, ¿sí? Y es importante que cuando el paciente ya le hayan hecho la incisión, tenga la concentración plasmática por encima de la MIC, es decir, de la concentración inhibitoria. Por esa razón es que se administra 60 minutos antes. Ahora, hay muchos tipos de antibióticos que se emplean como profilácticos, aunque la clásica y la que ustedes van a ver siempre en la clínica y la que probablemente les apareció en todos los casos clínicos de farmacología es la cefazolina, que es una cefalosporina. Listo. Ahora, resulta que hay unos pacientes que tienen alto riesgo de endocarditis infecciosa. Yo les dije hace un rato que la endocarditis infecciosa es una enfermedad que es muy peligrosa, que es difícil de tratar, justamente porque requiere tiempos muy prolongados de tratamiento con antibióticos, dosis muy altas normalmente, y hay unos pacientes que tienen un riesgo mucho más alto de tener infecciones en el corazón. Por ejemplo, pacientes que tengan materiales protésicos usados para reparar o reemplazar una válvula, por ejemplo una válvula mecánica. Pacientes que tuvieron una endocarditis infecciosa previa, tienen alto riesgo. Pacientes que tienen cardiopatías congénitas, también tienen alto riesgo. Y pacientes que tienen, o tuvieron un trasplante cardíaco, ¿cierto? Este tipo de profilaxis que se va a hacer, adivinen para qué procedimiento es. ¿Qué creen que, o sea, pongámoslo de la siguiente manera? La endocarditis infecciosa es una enfermedad peligrosa que puede afectar a ese tipo de pacientes, ¿cierto? ¿Qué procedimiento creen ustedes que se va a hacer en ese paciente que tiene una de esas o varias de esas características, ¿sí? Y por lo tanto requiere un antibiótico como profilaxis? ¿Qué procedimiento creen que es el que se le va a hacer? ¿No? No se les ocurre nada. Es más obvio. No. Repito. Un trasplante de válvula. Un ejemplo. Voy a poner yo el ejemplo como siempre. Entonces, yo soy un paciente que tiene una válvula mecánica aórtica, ¿cierto? Y me voy a someter a un procedimiento, que es el que tienen que saber o adivinar. ¿Cuál es ese procedimiento al que me voy a someter, ¿sí? Con ese antecedente, para el cual debo tomar tratamiento profiláctico para prevenir una infección del corazón? Un cambio de válvula. Entonces, el ecocardiograma se hace como un eco normal, es decir, por fuera. Y si es un transtorácico, pero el transesofágico es una sonda, entonces tampoco. Reemplazo de válvula. Cambio. Créanme que es probable que alguna vez lo hayan escuchado. Y normalmente es poco probable que ustedes lo relacionen con una enfermedad de infección del corazón. Pero quiero que le echen más cabeza.
procedimiento quirúrgico me voy a hacer yo, o procedimiento en general, si tengo un antecedente de eso y requiero antibiótico para que no me dé una endocarditis infecciosa? ¿Cuál es ese procedimiento? No van a saber. Entonces, para que nunca se les olvide, y por eso les digo que no es tan fácil de correlacionar, procedimientos odontológicos. Por ejemplo, incisiones en la encía o alteraciones que vengan en la parte superior de los dientes. Ese tipo de procedimientos que normalmente están asociados a la remoción de caries, cuando el odontólogo le saca eso son bacterias. Y adivinen para dónde caen eso si no lo absorbe como la sondita que uno le colocan aquí, es la que succiona todo. Eso cae para acá a la boca, se puede ir al tórax, hasta ahí llegó. ¿Sí? Entonces, la mayoría de endocarditis infecciosas, no quiero decir que todas, pero una gran parte de las endocarditis infecciosas que se generan en los pacientes que tienen estas condiciones de base son ocasionadas por un procedimiento odontológico. Entonces, los pacientes reciben tratamiento, ya sea oral o intravenoso, con alguna penicilina para prevenirlo, ¿sí? Y en caso de que usted sea alérgico a las penicilinas, pues le pueden colocar un antibiótico que no sea del grupo de las penicilinas para poder protegerlo, ¿sí? Creo que es, si no es clindamicina, es claritromicina, una de las dos, ¿sí? Entonces, ojo con eso, procedimientos odontológicos, mucho cuidado en pacientes que tengan estos riesgos, estas condiciones. Hay otra profilaxis, que es cuando tenemos posterior a la exposición a un agente infeccioso. Normalmente, la exposición más frecuente a la que ustedes puedan tener, o a la más peligrosa, podría decirse, es pacientes que tengan VIH, ¿cierto? Más peligrosa, pues, por la connotación y porque, pues, a pesar de que hay terapias, igualmente si no se cuida, le puede hacer mucho daño, pero en la actualidad ustedes saben que el VIH es una enfermedad crónica, ¿cierto? Sin embargo, pues nos deja de ser una enfermedad infecciosa que genera mucho estigma social todavía. Entonces, ¿cuál es, digamos, el objetivo de esta terapia cuando se coloca posexposición? O más bien, para prevenir un daño posexposición. Entonces, es proteger a las personas sanas de la adquisición o invasión de microorganismos específicos. Y como ejemplo les tengo aquí la terapia antirretroviral con 3 medicamentos durante 28 días en esas personas. ¿Qué personas? Les vamos a anotar. Primera, pacientes que hayan tenido contacto con fluidos de otros pacientes que tengan infección por VIH o con otro microorganismo, no necesariamente VIH, pero en este caso, pues es VIH, ¿cierto? Es el primero. Segundo, pacientes que tengan una pareja cero discordante. Me encanta cuando me miran con esa cara de ¿qué es esa? Pacientes, ya les voy a decir que tengan una pareja, vuelvo a colocar una palabrita que hizo falta, sentimental, cero discordante. ¿Qué significa cero discordante? Que uno tiene VIH, bueno, sí puede ser infiel, pero no es infiel. Que uno tiene VIH y el otro no tiene VIH. Eso es cero discordante. ¿Sí? Bueno, esa es la segunda. Tercera, prevenir infecciones por VIH entre la mamá y el feto, o el bebé, o sea, de la mamá hacia el feto. Prevenir infecciones por VIH por pasar el virus de la mamá al bebé. ¿Sí? Y hay otra que esta, pues yo no sé si la utilicen frecuentemente, creo que no, y es cuando le dan al paciente o la persona la terapia antirretroviral por el riesgo que hay de contagiarse, pero todavía no está en contacto. Entonces, por ejemplo, yo tomo la terapia antirretroviral porque voy a ir a ver, no sé, 100 pacientes con VIH.
Y puede haber la posibilidad de que cuando vaya a entrar en contacto con los pacientes, o me chuse, o entre en contacto con los fluidos, y eso es como una forma preventiva, ¿sí? Porque la otra forma es cuando ya estuve en contacto, o sea, ya lo toqué, ya me lo unté, ahí ya es post-exposición, ¿sí? Muy bien, ya son los 4 situaciones nada más. Listo. Se me quedó por ahí.